agencia Associated Press, o AP por sus siglas, es probablemente la agencia más influyente en el mundo de habla inglesa y muy influyente en el mundo de habla española. Aunque no sea la agencia más importante en español, su red internacional es tan grande que la convierte probablemente en la agencia más grande, compitiendo con la británica Reuters, ¿no? Pero la agencia Associated Press es especialmente influyente porque el libro de estilo de Associated Press, lo que se llama el Style Book en inglés, el libro de estilo de Associated Press, es básicamente el libro que se utiliza para la prensa en general. Y mucha prensa católica en Estados Unidos, muchos periódicos diocesanos, por ejemplo, asumen el libro de estilo de Associated Press como parte de su forma de redactar noticias. Recordemos que Associated Press no es una agencia que simplemente genera noticias. Su nombre, prensa asociada, ¿no? Associated Press, es precisamente porque está compuesta por los contenidos de los principales periódicos de los Estados Unidos y los principales medios de comunicación. Entonces son realmente una prensa asociada. Pero no es toda la prensa asociada. Es la prensa más influyente, que de suyo es una prensa de tendencia liberal. Aunque los libros de estilo son muy importantes, en Así Prensa, por ejemplo, o en Catholic News Agency, en nuestra edición en inglés, o en Así Digital, en nuestra edición en portugués, o en H Stampa, en nuestra edición en italiano, seguimos los libros de estilo periodísticos en general. Pero al mismo tiempo tenemos mucho cuidado con un fenómeno que el católico promedio, que hoy en día navega en medio de una cantidad enorme de mala información, tiene que conocer. Y es que el lenguaje es una manera de definir los contenidos ideológicos. Es decir, en otras palabras, los términos que yo escojo para cubrir una noticia ya son, de una forma, una opción ideológica. Les pongo un ejemplo. En la práctica del libro de estilo de Associated Press, a los pro vida no se les podría llamar pro vida. No se les debe llamar pro vida. ¿Por qué? Porque según el libro de estilo, eso supondría que los contrarios son pro muerte. Ese es un argumento bastante tonto y sumamente ideológico, porque en otras cosas, el libro de estilo de Associated Press señala que hay que llamar a las personas o a las instituciones por las maneras como ellos quieren llamarse. Por ejemplo, si Cassius Clay, el famoso boxeador, ya no quiere llamarse Cassius Clay, se convierte al Islam y se llame Muhammad Ali, hay que llamarlo Muhammad Ali. Si una organización se llama a sí misma Organización para la Defensa de la Santidad de los Gatitos, hay que llamarla así, Santidad de los Gatitos, aunque, digamos, a los gatos no les corresponda la santidad como virtud, que es exclusivamente humana. Pero, en general, es muy importante tener en cuenta estas limitaciones del lenguaje en las que se decide que esta ley se aplica a todo el mundo, cada uno se le llama como se le quiere llamar, por ejemplo, a uno de los famosos traidores que vendió información sensible del Departamento de Estado de los Estados Unidos a Wikileaks, ¿no? Resulta que en la cárcel, ¿no? Este sargento ha decidido cambiar de sexo. Entonces, ahora que ha cambiado de sexo y ha cambiado de nombre, que su nuevo nombre es Chelsea Manning, ¿no? Hay que llamarlo como Chelsea Manning. Y hay una cantidad enorme de lectores que estaban siguiendo la noticia de qué ha pasado con este tipo de Wikileaks y de pronto comienza a aparecer esta mujer Chelsea Manning y nadie sabe quién es. Si la hermana... ¿Por qué? Porque no necesariamente han explicado, no necesariamente se han informado de que ha habido un cambio de sexo. Pero resulta que esta ley absoluta no se aplica a los pro vida.
Y los providas son llamados abortion foes, o sea, opuestos al aborto o enemigos del aborto, o abortion critics, críticos del aborto, ¿no? Pero no se les llama pro-life. Poco a poco esto se ha ido rompiendo en algunos medios seculares que, a falta de noticias, tienen que tomar las noticias de organizaciones como la nuestra, como Así Prensa, como Catholic News Agency, y nosotros sí utilizamos estos términos. Pero, por ejemplo, acaban de anunciar nuevos cambios al libro de estilo de Associated Press. La mayoría de estos libros de estilo critican muchas de las formas que se utilizan en el periodismo deportivo, que como sabemos es muy propenso a las exageraciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en béisbol, ¿no?, se utiliza cuando una persona corre todas las bases, ¿no es cierto? Eso se llama una corrida a casa, un home run, ¿no? Entonces, en algunos de nuestros países lo llaman jonrón, pero digamos viene el nombre de corrida a casa, home run, ¿no? Y en el periodismo deportivo se ha utilizado mucho referirse a un home run como una bomba, ¿no? O sea, el equipo de los Piratas cayeron con una bomba, ¿no? Entonces, Associated Press señala que esto no es legítimo desde el punto de vista periodístico, del periodismo escrito. Pero, por ejemplo, hay algunas cosas sobre calentamiento global que son debatibles y que sin embargo Associated Press señala que se tienen que mencionar de una determinada manera. Es una decisión ideológica que va a tener consecuencias en la manera como se reporta sobre el tema. Otro ejemplo, los cambios del libro de estilo de Associated Press señala que ahora no se puede utilizar la expresión committed suicide, o sea, cometió suicidio, ¿no? Sino que hay que utilizar cualquier otra forma, se quitó la vida, etcétera, salvo que estemos citando a alguien, es decir, a una autoridad policial que dijo he committed suicide. ¿Y cuál es la lógica de no decir cometió suicidio? Porque obviamente la palabra cometer hace referencia a un crimen, ¿no? Y Associated Press señala que en algunos estados de los Estados Unidos el suicidio ya no es un crimen, ¿no? Y alguno dirá, oye, pero ¿por qué se lo declara crimen si es que al final la persona se mata? ¿Qué pena se le puede dar? No, es que la pena se le da porque una persona que ha intentado cometer suicidio recibe una pena por el intento. Y una persona que asiste a alguien en cometer suicidio también recibe una pena. Si no fuera un crimen, sería como ayudar a alguien a cargar su camioneta pues con paquetes de mudanza, ¿no? No tiene ninguna consecuencia legal, por lo menos no negativa. Entonces, de esta manera, Associated Press está generando un lenguaje que va a ser más amigable a legalizar el suicidio asistido, que como saben es un problema con el que se está combatiendo actualmente. En California se quiere introducir una ley de suicidio asistido y todos los cristianos, católicos o no, se están oponiendo a esa campaña a favor del suicidio asistido. En otros estados de Estados Unidos también, en algunas de nuestras naciones, como Chile, por ejemplo, se quiere legalizar la eutanasia, en Colombia. Entonces, el cambio del lenguaje de los periodistas va a afectar cómo se cubre. Hay cosas del libro de estilo de Associated Press que son buenas. Por ejemplo, atribuir fuentes es una ley fundamental, casi religiosa, digamos, en el ámbito cultural periodístico. Y como ustedes verán, muchos de los rumores, de las noticias tontas que se atribuyen al Papa Francisco, no son atribuidas. Es decir, nadie dice cuál fue la fuente, nadie dice nada, y muchos católicos la creen, cuando les debería bastar saber que si no hay una atribución de fuentes, ¿no? La vez pasada que un sacerdote dijo que Dios era mujer, un sacerdote en Massachusetts. Entonces, Massachusetts es un estado donde hay, creo que 6 diócesis. Entonces, ¿un sacerdote de dónde? ¿De qué diócesis? ¿De Boston? ¿De Metuchen? ¿De dónde? Estoy diciendo cualquier nombre, ¿eh? Metuchen no queda en Massachusetts, ¿no? Pero una de las buenas cosas de la práctica periodística que debe conocer el católico para no estarse comiendo como se come a cada rato cuentos en internet, bulos,
rumores, ¿no? Hoax, son justamente estas normas periodísticas. Pero hay que tener cuidado también con las mismas normas periodísticas. Y esto, una vez más, nos vuelve a traer a la importancia de la prensa y del periodismo católico. Pero del periodismo católico. Porque existen muchos blogs donde se exagera, se miente, se difunden bulos, simplemente porque lo que hacen es reciclar lo que hay en Internet. No hacen un trabajo de investigación periodística. Entonces, hay que confiar en el periodismo católico y contrastar el periodismo secular con el periodismo católico. Si leo algo en el periódico, si me compartieron algo en el Facebook que es descabellado, entonces no lo difundas, pues. No lo difundas ni siquiera preguntando. ¿Cuántas personas postean en mi página de Facebook, Alejandro, mira esto? ¿No? Cuando lo postean ahí, lo que están haciendo es difundiéndolo. Entonces, sean razonables, apliquen el sentido común. Y una vez más, confíen en la prensa católica, porque la prensa secular cada vez más, incluso en los manuales, están alejándose de los valores que para nosotros son esenciales. Que tengas un buen día.